Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. La semana anterior, las y los estudiantes profundizaron sobre la diversidad de plantas que tenemos. Esto debido a la variedad de ecosistemas de nuestro país. Como se habrán dado cuenta, es importante estudiar las plantas, comprender el sentido que tienen en nuestras vidas y reflexionar sobre lo significativo de convivir con ellas. Somos parte de un mismo ecosistema y esa codependencia nos hace cuestionar lo siguiente: ¿qué tanto sabemos de su diversidad en nuestra localidad? ¿Qué tipo de ecosistema tiene nuestra localidad? ¿Qué plantas favorecen la preservación del ecosistema de nuestra localidad? Para responder a las preguntas, esta semana, las y los estudiantes reflexionarán sobre la información que leerán sobre la diversidad de las plantas y elaborarán un resumen. Además, resolverán problemas en torno a la deforestación, para conocer el impacto en el ecosistema y en nuestra salud, y plantearán acciones para evitar la desertificación. También expresarán su vínculo con la naturaleza a través del dibujo de árboles. Luego, analizarán el resultado de su indagación y llegarán a conclusiones. Finalmente, revisarán y corregirán los reportes del cuaderno de experiencias de forma que se encuentren ordenados y reflejen lo aprendido en el proceso de indagación. Al concluir esta semana, las y los estudiantes podrán responder el siguiente reto: ¿qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí? A medida en que profundicen en la respuesta, deberán organizar lo aprendido en un cuaderno de experiencias. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días, niños del quinto grado de la institución educativa 2236 José Olaya de Bujama. Muy bien, el día de hoy iniciamos la semana número 28 con el título Disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Muy bien, esta semana continuamos hablando sobre las plantas, ¿ya? Por eso el título, ¿no? Disfrutamos y conservamos la diversidad de plantas de nuestro país. Ya la semana pasada hemos iniciado un plan de indagación, ¿no? Acerca de las plantas, así como también hemos visto las características de los cuadernos de experiencias o bitácoras, ¿no? Pues esta semana 28, ¿sabían ustedes, niñas y niños, que nuestro país cuenta con una gran riqueza en variedad de plantas? La diversidad se debe a los distintos ecosistemas de nuestro país. Es importante comprender la interrelación y la codependencia entre el ecosistema y nuestras vidas. Y el reto para la presente semana: ¿qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí? Para ayudar a enfrentar a este reto, ustedes, niños, van a realizar las siguientes actividades. Leerán para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborarán un resumen. Resolverán problemas sobre deforestación para conocer su impacto en el ecosistema y en nuestra salud. Desde arte y cultura, ingresarán a la Amazonía para seguir conociendo sobre las plantas en sus ecosistemas. También propondrán una lista de acciones orientadas a resolver
el problema de la desertificación. Luego procesarán los datos que han elegido sobre el crecimiento de una planta en agua. Lo analizarán y luego lo van a interpretar. Y por último, revisarán y corregirán los reportes del cuaderno de experiencia de forma que se encuentren ordenados y reflejen lo aprendido en el proceso de indagación. Recuerden, niños, que al concluir la siguiente semana deberán organizar todo lo aprendido en su cuaderno de experiencias. Muy bien, damos inicio a la actividad del día de hoy, lunes 12 de octubre del 2020. Y nuestra actividad para el día de hoy, leemos sobre la diversidad de las plantas. Bien, como todos los días, vamos a leer nuestro propósito de nuestra sesión para el día de hoy. Muy bien, como les había referido, la semana anterior iniciaron una nueva experiencia de aprendizaje para responder una gran interrogante. ¿Qué características o elementos de una región hacen que una planta puede crecer allí? En ese sentido, han revisado información importante sobre la diversidad de las plantas. Desde la semana pasada, estás ejecutando un proceso de indagación para saber cómo crece una planta en el agua con determinadas condiciones. Estás escribiendo la indagación en tu cuaderno de experiencias y estás analizando las plantas desde el arte y las matemáticas. Seguramente tu cuaderno de experiencia recogerá este camino recorrido. En esta semana, profundizarán en la relación entre los ecosistemas y las plantas. Por ese motivo, el día de hoy leerán un texto expositivo sobre la diversidad de las plantas. Identificarán información que aporte a la respuesta de la pregunta de investigación y sustentarás los resultados de tu indagación con la información confiable. Nuestra meta para el día de hoy es leer para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. Los materiales que vamos a necesitar para el día de hoy son hojas de reuso o su cuaderno, lápiz o lapicero, lápices de colores y plumones y el texto La diversidad de especies biológicas, la flora. Vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Al vivir la experiencia de sembrar una planta y ver cómo se desarrolla en el ecosistema que se ha generado, es ciencia pura, basada en la observación y el recojo de datos. La consulta de textos expositivos nos proporciona información que les permite comprender en profundidad los diversos fenómenos y procesos naturales que identificaron. Además, deben de considerar que nuestro país tiene una gran variedad de ecosistemas que favorece la diversidad de la flora. También piensa, ¿qué tipo de flora es la planta que estás sembrando? Es probable que en la siguiente lectura la reconozcas o te acerques a la naturaleza. Muy bien, ahora recordemos lo que hemos realizado hasta el día de hoy. Ustedes ya han realizado muchas investigaciones y para ello han leído textos explícitos, como diversas estructuras. A veces, estos solo están conformados por una suma de párrafos en los que se exponen ideas que desarrollan un tema. Otros textos incluyen gráficos, mapas y esquemas que complementan la información. En esta oportunidad, leerán el fragmento de un informe importante que ha sido escrito y publicado por el Ministerio del Ambiente del Perú. Bien, ahora van a observar el texto, ¿ya? Solamente observar nada más. Luego van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿De qué tratará?
¿Estará dirigido a una sola persona? ¿Por qué crees eso? ¿Crees que contiene información útil para tu indagación? Como se habrán dado cuenta de que es un texto expositivo que presenta la información de distintas formas. Será todo un reto recoger la información importante que está en los párrafos, en el gráfico estadísticos y en las tablas de doble entrada. Ahora, antes de empezar la lectura, revisa nuevamente la meta de la actividad, ¿no? Y van a responder a la siguiente pregunta. ¿Con qué propósito leerán el texto? Van a anotar su respuesta en el cuaderno. Y bien, niños y niñas, antes de leer el texto, les dejo algunas recomendaciones. Primero, vamos a identificar el título central del texto. Luego, van a leer la información y relacionarla con los gráficos. Se darán cuenta de que tanto la información general y la adicional de las tablas se complementan. Enseguida, cuando lea los párrafos, subraya o anota al lado la idea importante o el dato que sea útil para tu indagación. Cuando leas el gráfico estadístico, no pierdas de vista la relación que hay entre los años y la cantidad de especies. Lee la interpretación que está debajo, pues te ayudará a comprender lo esencial. Puedes hacer anotaciones al costado. Cuando leas las tablas, ten en cuenta que son de doble entrada y debes relacionar los datos para identificar la información que te interesa. Puedes anotarla al lado. ¿Se han dado cuenta de que hay un gráfico de barras muy particular? Compara las barras para obtener información importante. No olvides reconocer quién es el emisor o el autor. Si es necesario, lee nuevamente el texto y si alguna palabra es muy complicada de entender en el mensaje global de las ideas, te sugiero que busques su significado en un diccionario. Muy bien, ahora vamos a leer el texto. ¿Ya? El texto titulado Diversidad de especies biológicas. Mis niños y niñas, ustedes van a tener el reto el día de hoy de leer este texto, ¿ya? De analizar y extraer sus ideas principales. Este texto nos habla que en el año del 2019 el Ministerio del Ambiente del Perú publicó un sexto informe nacional sobre la diversidad biológica. El documento inicia afirmando que el Perú es un país megadiverso y que nuestro conocimiento sobre las especies biológicas existentes está en constante crecimiento. Las listas y el número de especies conocidas de cada grupo cambian frecuentemente como resultado de la descripción de nuevas especies, el registro de algunas no reportadas anteriormente en el territorio nacional, revisiones de su nombre y clasificación. Así se producen cambios y arreglos en la nomenclatura de cada una de ellas. Muy bien, niños, este es el texto. Primero tenemos un subtítulo que es la riqueza de la flora, plantas nativas del país y sobre algunas especies amenazadas o en peligro de extinción. Tenemos gráficos de barras, tenemos cuadros de doble entrada y tenemos el gráfico que no es conocido, ¿no? Es diferente al gráfico que nosotros hemos conocido, ¿ya? Pero también son gráficos de barras, ¿no? Que tienen un peculiar modelo, pero también nos brinda información. Muy bien, niños, los dejo para que ustedes puedan hacer una lectura del texto Diversidad de especies biológicas, la flora, ¿ya? Muy bien. Luego de haber leído el texto,
Ustedes van a trasladar sus ideas subrayadas y anotaciones a su cuaderno y las colocarán de manera de lista de ideas. Luego van a responder a las siguientes interrogantes. ¿De qué trata tu indagación? ¿Qué información identifica en el texto se relaciona con tu indagación? Los vas a escribir a manera de una lista de ideas. Muy bien. ¿Se sienten segura o seguros de haber recogido toda la información que necesitan? Van a leer las siguientes interrogantes y se van a fijar si en sus anotaciones está la respuesta. Tus anotaciones. A ver, vamos a ver. ¿Mencionan la cantidad de flora que tiene nuestro país? ¿Por qué nuestro país es megadiverso? ¿Incluyes las ediciones nuevas que no aparecen en el gráfico estadístico de registro cronológico de las plantas peruanas reconocidas? ¿Han aumentado o han disminuido? Confirma si la planta que estás sembrando es nativa. ¿Por qué dices eso? ¿Cuándo una planta es nativa? ¿Cuáles son las plantas nativas? ¿Ah? Confirma si la planta que estás sembrando es una planta de las que están en peligro de extinción. ¿Por qué dices eso? ¿Cuándo una planta está en peligro de extinción o amenazada? ¿Qué plantas están en peligro de extinción? ¿Cuántas de manera crítica? ¿Anotaste los datos de la fuente de información, como el autor, año de publicación, nombre del texto, lugar de publicación y el enlace de internet de donde fue recuperado? Después de leer, ¿tienes claro cuál es el propósito del texto y a quién o quiénes está dirigido? Si todavía las respuestas de algunas de las preguntas del cuadro no están en tu lista, van a leer nuevamente el texto buscando las respuestas que falten y agregarlas a tu lista de respuestas. Como se habrán dado cuenta, no toda la información de un texto expositivo es útil. Solo debes identificar aquella que te interesa y responde a tus propósitos de búsqueda de información. Recuerden también que un lector meticuloso busca información importante según sus intereses, en toda forma de presentación de la información: párrafos, gráficos estadísticos, tablas de doble entrada, mapa, etc. Según lo explicado, no olvides que cada vez que leas un texto expositivo, debes de preguntarte: ¿para qué estoy leyendo este texto? ¿La información que busco se relaciona con mi tema de indagación? ¿Es un texto confiable? Van a tener en cuenta que han leído este texto expositivo para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. Ahora que han anotado información importante relacionada a su indagación, van a elaborar un resumen para que coloquen en su cuaderno de experiencia. Bien, lo primero, en su cuaderno de experiencia o en una hoja de reuso, van a agrupar las anotaciones según el siguiente cuadro. Van a anotar las ideas sobre la cantidad de flora de nuestro país. Van a anotar las ideas sobre las plantas nativas de nuestro país. Van a anotar las ideas sobre las plantas que se encuentran amenazadas. Y luego van a anotar datos de la fuente. Con cada grupo de ideas arma 4 párrafos. Recuerda usar los siguientes conectores: asimismo, también, es decir, por qué, ya que, debido a que, sin embargo, además. Emplea los signos de puntuación, como el punto seguido,
coma, dos puntos, comillas, que son usuales en este tipo de textos. No te olvides de ponerle un título a tu resumen. Luego, con la siguiente lista de cotejo, vamos a revisar o van a revisar cada uno su resumen. Aquí están los criterios. Mencionaron la cantidad de flora que tiene nuestro país. Explicaron por qué nuestro país es megadiverso. Incluyeron las ediciones nuevas que no aparecen en el gráfico estadístico. Confirman si la planta que están sembrando es una planta nativa. Explicaron cuándo una planta es nativa. Confirma si la planta que está sembrando es una de las que están en peligro de extinción. Explicaron cuándo una planta está en peligro de extinción o amenazada, qué plantas están en peligro, cuántas están en manera crítica. Presentan los datos de la fuente de información como el autor, año de publicación, nombre del texto, lugar de publicación y el enlace del internet de donde fue recuperado. ¿El título de tu resumen se relaciona con el contenido? ¿Tu resumen aporta a tu indagación? Después de revisar y mejorar tu resumen, pásalo a tu cuaderno de experiencia. Puedes hacer uno o más dibujos que acompañen y complementen la información. Luego te vas a reunir con tu familia y les vas a mostrar tu cuaderno de experiencia y el resumen que has elaborado. Puedes preguntar si sabían de la gran diversidad de especies de flora que tiene nuestro país y conversar sobre ellos. Coméntales también sobre la investigación que estás realizando y el proceso de indagación que están desarrollando con su planta. Pide apoyo para organizarte estos días y contar con un espacio acondicionado para tu experiencia de indagación. Ahora vamos a reflexionar, pero antes vamos a recordar nuestra meta. Leer para obtener información sobre la diversidad de las plantas y elaborar un resumen. Respondemos a la siguiente interrogante. ¿Lograste la meta? Vas a explicar tu respuesta en un texto corto. Luego vas a responder: ¿qué aprendí hoy? ¿Cómo lo hice? ¿Qué me hizo fácil y difícil? ¿Qué tendré en cuenta para cuando me toque elaborar otro resumen? Escribe tus respuestas en el espacio asignado. Recuerden organizar el proceso que has evidenciado en tu resumen en el portafolio. Te servirá de guía en otras actividades relacionadas al recojo de información. Muy bien, niños del quinto grado, hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Leemos sobre la diversidad de las plantas. Muchas gracias por su atención y que tengan un bonito día.